Hay un contraste profundamente perturbador cuando, no sé, cuando una historia arranca exigiéndonos empatía hacia alguien que está ahogando la vida de otra persona. Literalmente con sus propias manos, además, en medio de la nieve. Exacto, con sus propias manos. O sea, la tensión narrativa aquí no se va construyendo poco a poco. ¿Qué va? La obra te agarra y te lanza directamente al abismo de un dilema moral en, literalmente, la primera página. Sí, no te da ni un respiro. Ninguno. Y te obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre las líneas rojas que un ser humano está dispuesto a cruzar. Y esa es precisamente la trampa magistral de este inicio. A ver, se nos presenta un escenario donde la brutalidad y la justificación conviven en la misma respiración. Es muy fuerte. Ya, totalmente. Quien narra se aferra a esta idea, a la idea de que la violencia extrema no define su moralidad. Y claro, eso establece de inmediato una niebla de ambigüedad tremenda que va a condicionar cada página que viene después. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos de lleno en las oscuras profundidades de The Crash, la implacable novela de Freida McFadden. Y bueno, nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar cómo narices se articula esa tensión psicológica. Eso es. Queremos entender las dinámicas de poder que aplastan a los más vulnerables. Claro, y cómo el trauma se camufla bajo la superficie y, sobre todo, me interesa mucho esto, cómo un estímulo sensorial casi imperceptible puede ser la llave que, literal, hace saltar por los aires toda la realidad de una persona. Es que el punto de partida de esa destrucción, requiere observar con mucha atención ese escalofriante salto temporal del principio, ese flash forward inicial que nos mete de lleno en la mente de un narrador anónimo. Uf, esa escena tiene tela. Mucha tela. Esta persona, que además habla en primera persona, solloza mientras estrangula a alguien hasta matarlo. Y no hay ninguna distancia clínica. Escuchamos el forcejeo, los gritos ahogados bajo el peso de los cuerpos en la nieve. Y el detalle más estremecedor es el monólogo interno. Este narrador anónimo, asegura que tiene 15 segundos para decidir si quiere convertirse en un asesino. Y aún así, aprieta más fuerte. Madre mía. Pero la justificación es lo que de verdad hiela la sangre. Insiste de forma desesperada en que no es una mala persona. Repite que no miente, que no roba. Y, de manera literal, sentencia que era la única manera. Claro. Y semejante afirmación alhela por completo el cristal con el que la audiencia mira el resto de la trama. No estamos ante la psique de un asesino a sueldo, ¿sabes? Ya, ni un psicópata sin empatía. Exacto. Estamos viendo a alguien que ha sido empujado mucho más allá del límite absoluto de la resistencia humana. Y justo cuando la víctima deja de moverse, ¡zas! La narración da un latigazo temporal. Nos arroja una semana antes. Eso es, a una realidad diametralmente opuesta. Pasamos de esa violencia física, letal, a la vulnerabilidad más desgarradora que cualquiera pueda imaginar. Conozcamos el día a día de Tegan, la protagonista. A ver, tiene 23 años, vive en un barrio bastante complicado de Lewiston, en Maine, y está embarazada de 8 meses. 8 meses casi a punto de dar a luz. Baja soportando dobles turnos en un supermercado de barrio, sufriendo una ciática implacable que le atraviesa la pierna como una corriente eléctrica con cada paso. Fíjate que esa acumulación de detalles conforma lo que en psicología del comportamiento denominamos mentalidad de escasez. Ah, qué interesante. Explica eso. Pues, a ver, la pobreza no es solo que te falte dinero en el banco, es un impuesto devastador sobre tu ancho de banda cognitivo. O sea que no te da la cabeza para más. Exactamente. Tegan no tiene espacio mental para planificar a largo plazo, porque literalmente toda su energía se consume en sobrevivir el minuto siguiente. Se alimenta de pan duro, de sobras de comida china y de latas de atún a punto de caducar que pillan el curro. Un detalle súper trágico que además la lleva a apodar a su futuro bebé como Little Tuna, pequeño atún. Sí. Es una forma de humor negro, ¿verdad? Totalmente. Actúa como un escudo protector ante una realidad insoportable. Pensemos en la vida de Tegan como una olla a presión a la que le han arrancado la válvula de escape.
qué buena analogía. Es que la presión financiera, la física, la emocional, no dejan de aumentar y ella carece por completo de red de seguridad. O sea, si tropieza, se hunde. Y por si fuera poco, tiene que cargar con el peso del juicio social, personificado en su maravillosa vecina, la señora Evangeline Walden. La figura de Evangeline Walden es fundamental para entender el aislamiento de Tegan. Esta vecina mayor representa esa vigilancia punitiva, ¿no? Ese castigo social que a menudo recae sobre las mujeres jóvenes, pobres y solteras. Sí, como si fuera un delito existir. Tal cual. Walden acribilla a Tegan con la mirada en los pasillos. La acusa abiertamente de regentar un burdel en su apartamento, fíjate, simplemente porque recibe alguna visita. Es flipante. Y encima amenaza con denunciarla de administración, alegando que el llanto de un bebé molestará al resto del edificio. O sea, Walden la castiga literalmente por respirar. Y es en esta absoluta soledad, en este aislamiento sistémico tan bestia, donde el terreno queda perfectamente abonado para que las dinámicas de poder operen a sus anchas. Ahí es donde entran los hombres de la historia. Eso es. Entran en escena a los dos hombres que orbitan alrededor del futuro de Little Tuna. El primero es Simon Lamar, el padre biológico, un empresario inmobiliario inmensamente rico, mayor, atractivo y, sorpresa, sorpresa, casado y con hijos. Qué clásico, ¿verdad? De manual. El embarazo es el resultado de lo que Tegan recuerda, o más bien recuerda vagamente, como una noche de borrachera en un bar cerca de una estación de esquí. Cuando ella logra contactarlo meses después, la respuesta de Simon es un ejercicio de frialdad corporativa asqueroso. Es que Simon no ofrece apoyo humano, sino una transacción comercial pura y dura. Pone sobre la mesa una suma de dinero colosal, pero ojo, a cambio de un acuerdo de confidencialidad absoluto, un NDA por sus siglas en inglés. Claro, comprar el silencio. Exacto. Exige el borrado completo de su implicación a cambio de asegurar el futuro económico de la niña. Pero claro, los hombres con tanto poder rara vez bajan a las trincheras para hacer este tipo de trabajos sucios directamente. Ni de broma, no se ensucian las manos, para eso tienen a los intermediarios. Y aquí es donde entra Jackson Bruckner, el abogado de Simon. La narrativa nos presenta a Jackson como la antítesis visual y actitudinal del millonario despiadado. Es el polo opuesto, en apariencia. Totalmente. Jackson aparece en el decadente edificio de Tegan en mitad de la noche, luciendo como el típico empollón inofensivo. Abogado con título de la Ivy League, pero con un traje perpetuamente arrugado, gafas de cristales gruesos, las orejas así un poco despegadas. El típico chico bueno desastre. Sí. Y no se limita a entregar papeles legales. ¿Qué va? Le sube las bolsas de la compra por las escaleras, le pide cena a domicilio y hasta le trae obsequios. Lo fascinante de esto es cómo Jackson opera como un espejismo psicológico. Es un salvador prefabricado. Frente a ese abismo de abandono y pobreza, la amabilidad de Jackson funciona como una ganzúa emocional. Una ganzúa emocional, me apunto esa expresión. Es que lo es. Le entrega una bolsa rosa brillante con un body de bebé que reza, fíjate en el detalle, mi mamá me quiere. E incluso le da sobres con dinero en efectivo de su propio bolsillo para los gastos médicos. Es que claro, para alguien que vive bajo el asedio constante de la escasez y el desprecio de sus vecinos, pues estos gestos desarman cualquier sistema de alerta que puedas tener. Totalmente. Tegan muerde el anzuelo porque básicamente necesita morderlo. En su mente exhausta, ella racionaliza la movida. Simon es un monstruo indiferente, pero Jackson es el aliado infiltrado. Jackson está velando por sus intereses, asegurándose de que el contrato sea justo. El plan parece clarísimo. Firmar el acuerdo, asegurar el futuro, matricularse en la escuela de enfermería y darle a Little Tuna la vida con la que sueña. Hasta que llega el momento fatídico de firmar el dichoso documento en el diminuto apartamento de Tegan. Ese encuentro es una clase magistral sobre la toxicidad del espacio físico. Tegan intenta revestir el momento de cierta dignidad, ¿sabes? Se pone un vestido premamá de flores, comprado en una tienda de segunda mano. Sí, para sentirse un poco a la altura. Exacto. Sin embargo, en el instante en que Simon cruza el umbral de su puerta, la atmósfera se vuelve completamente irrespirable. El desprecio de este tío contamina la habitación entera. Mira el modesto hogar de Tegan como si fuera un vertedero. Pero lo más repulsivo, de verdad, es cómo mira su vientre. Lejos de sentir algún vínculo o algo, muestra repugnancia y suelta un comentario asqueroso, sugiriendo que ella debería demandar a la empresa de preservativos. ¿Qué nivel de crueldad? Flipante.
Tegan, tratando de encontrar un consuelo súper retorcido ahí, siente alivio al confirmar que, bueno, al menos en esa noche borrosa, usaron protección. Pero claro, la ilusión de control está a punto de desmoronarse por culpa de un detalle totalmente invisible. El clímax sensorial. Eso es. Simon se inclina sobre la pequeña mesa para acercarle el contrato. Al invadir su espacio personal de esa manera, Tegan percibe de golpe la colonia que él lleva puesta. Una fragancia extremadamente específica. Una mezcla de vainilla, madera de roble y un toque especiado. Y ese olor es el detonante. Tegan cierra los ojos y la niebla que cubría aquella noche en la estación de esquí se disipa con una violencia brutal. Descubre que no hubo ningún apagón por culpa de un par de cervezas. No hubo ningún apagón voluntario. ¿Qué va? La imagen de Simón, esa cara que lleva semanas atormentando sus pesadillas, aparece con una nitidez espantosa. Recuerda estar paralizada en la cama. Recuerda su propia voz, pesada, arrastrada, suplicándole que se detuviera. Madre mía. Y recuerda la respuesta de Simon, diciéndole que se volviera a dormir mientras abusaba de ella. A ver, yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, dime. Resulta difícil de tragar, desde el escepticismo puro, claro, que un aroma cualquiera tenga el poder de resucitar un recuerdo traumático reprimido que, hasta ese milisegundo exacto, estaba totalmente borrado del mapa mental. O sea, ¿no resulta un recurso excesivamente conveniente para la trama? Ya. Entiendo que pueda parecerlo. Pero si conectamos esto con el panorama general de la neurobiología del trauma, la respuesta es que no solo es realista, sino científicamente súper preciso. ¿En serio? A ver, explícame esto. A ver, evolutivamente, el sentido del olfato es nuestra alarma de supervivencia más antigua. A diferencia de la vista o el oído, las señales olfativas no pasan por el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Para que nos hagamos una idea. Actúa como el panel de control lógico del cerebro. Bueno, pues el olfato se lo salta y viaja directamente al bulbo olfatorio. Y este bulbo está conectado sin intermediarios a la amígdala, que es el centro del procesamiento del miedo, y al hipocampo, el archivo de la memoria. O sea, es decir, el olor entra por una puerta trasera directamente a las emociones primarias, saltándose cualquier mecanismo de racionalización o negación que el cerebro de Tegan haya construido. Eso es, exacto. El mecanismo de supervivencia de la mente es implacable. Cuando alguien sufre una agresión de esa magnitud, y especialmente bajo sumisión química, el cerebro puede optar por amurallar ese recuerdo para evitar que el dolor psicológico destruya a la persona. Claro, como un instinto de protección. Sí. Tegan no lo había olvidado. Su mente había construido un muro de contención altísimo. Pero el aroma a vainilla y madera de roble funcionó como un ariete contra ese muro. Al sentir el olor, su cerebro reconoció instantáneamente el peligro mortal antes de que su mente consciente pudiera siquiera formular una sola palabra. ¡Qué barbaridad! O sea, las pesadillas que sufría no eran producto de la ansiedad por el embarazo o las hormonas. No. Eran los recuerdos reales golpeando la puerta, intentando salir desesperadamente. Uf, y ese instante, claro, lo cambia absolutamente todo. La transacción financiera que parecía su salvación se revela como el pago por un crimen encubierto. El horror de darse cuenta de que fue drogada y violada desborda a Tegan por completo. Movida por un pánico absoluto y un asco visceral, acusa a Simon a gritos. Le echa en cara la sumisión química, la violación, todo. ¿Y qué hace él? Pues la respuesta de Simon es un escudo de cinismo impenetrable. El tío no vacila ni un segundo. Lo niega categóricamente, la tacha de histérica y califica las acusaciones de ridículas frente a su abogado. Es que la habitación se convierte en una prisión en ese momento. Y en ese estado de extrema vulnerabilidad, Tegan se gira hacia la única figura que le ha mostrado algo de humanidad últimamente. Hacia Jackson. Busca la mirada de Jackson Bruckner, esperando ver la misma repulsión, esperando que el chico bueno del traje arrugado intervenga y la proteja de este depredador. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la careta de Jackson cae contra el suelo y se hace en 1000 pedazos. Jackson empieza a sudar, pero ojo, no por el horror del crimen que acaba de descubrir, sino porque está perdiendo el control de la situación. Claro, se le cae el chiringuito. Totalmente. En lugar de apoyar a Tegan, la acorrala psicológicamente. Le susurra con urgencia que se calme, que firme el contrato, y va deslizando veneno en forma de duda. Le dice algo así como: ¿estás segura de que no lo estás imaginando? ¿Estás bajo mucha presión? Esto es la anatomía del encubrimiento institucional en estado puro. Es la implementación perfecta de la manipulación psicológica conocida como gaslighting.
Tal cual. Luz de gas de manual. En ese susurro urgente, Tegan comprende la inmensidad de la traición. Jackson no era un aliado ingenuo. Los regalos, el body de bebé, el dinero en efectivo, la amabilidad extra, Todo era mentira. todo formaba parte de una táctica meticulosamente diseñada para ganar su confianza y silenciarla. Su verdadero trabajo no era asesorar legalmente a nadie, sino gestionar los daños colaterales de los instintos depredadores de su jefe. Es que Jackson es el lubricante del sistema que permite a hombres como Simon operar con total impunidad. Es más, yo diría que es altamente probable que Jackson haya repetido esta misma coreografía de regalitos y empatía fingida con una larga lista de mujeres antes que ella. Sin ninguna duda. Y al ver que la manipulación suave ha fracasado, la violencia sistémica enseña los dientes de verdad. Sí, Simon asume el control absoluto de la situación y lanza una amenaza brutal. Le deja clarísimo a Tegan que, si se niega a firmar y acude a las autoridades, empleará todo su poder, todo su dinero, para aniquilarla en los tribunales. Claro, porque sabe que no hay pruebas. Exacto. Sin pruebas toxicológicas de la sumisión química, el caso se reduciría a la palabra de una joven pobre sin recursos contra un gigante financiero y culminaría con una demanda por difamación que la dejaría sepultada en deudas de por vida. Esto plantea una pregunta importante, ¿sabes? Llevando la historia hacia un profundo abismo moral. El ultimátum coloca a Tegan ante una bifurcación de pesadilla. A ver, La opción pragmática implica firmar un documento manchado con su propio trauma, someterse al silencio para siempre y asegurar que su hija crezca rodeada de colegios privados y una estabilidad financiera absoluta. aceptar el dinero es la supervivencia garantizada. Sí, pero a costa de convertirse en cómplice, permitiendo que el depredador quede libre para seguir drogando y abusando de otras mujeres en otros bares. Es vender el alma al diablo para comprar el futuro de su hija. Y la otra opción, claro, es rechazar la fortuna en nombre de la integridad y la decencia moral. Pero seamos realistas. En el mundo real, la integridad exige un peaje elevadísimo. Elevadísimo. Implica elegir la miseria sostenida, arriesgarse a ser aplastada por una maquinaria legal multimillonaria y criar a Little Tuna bajo la amenaza permanente de un hombre poderoso y vengativo. Pero Tegan, en un despliegue de fuerza colosal que yo aplaudo, elige la integridad. ¿Qué valor tiene? Exige que abandonen su casa en ese mismo instante. Y Simon, en un gesto de soberbia final asqueroso, rompe el contrato frente a ella, sellando la condena. Y ambos hombres se marchan. Y claro, la consecuencia inmediata de esa decisión es el terror absoluto. Tegan acaba de declarar la guerra a un hombre que no conoce límites éticos, y ahora ya es un cabo suelto que debe ser, eliminado o controlado. Totalmente. Rechazar el dinero no solo quema sus naves, es que la convierte en un objetivo con una diana en la espalda. Necesita desaparecer de inmediato, buscar un santuario. Y el único refugio posible que le queda es su hermano mayor, Dennis. Dennis representa todo lo que falta en la vida de Tegan. Representa la protección incondicional. Vive lejos al norte, trabajando como monitor de esquí en Snow Mountain. Lejos del peligro. Sí. Tegan recuerda cómo, en el pasado, Dennis se plantaba en la puerta con un bate de béisbol para espantar a las parejas tóxicas que se le acercaban a ella. Es la encarnación de la seguridad. Así que, presa del pánico absoluto, Tegan empaqueta lo básico, se pone al volante de su viejo y destartalado Ford Fusion de tracción delantera y emprende un viaje de 2 horas hacia las montañas. Pero el entorno natural decide aliarse con el caos en el peor momento. Justo cuando arranca el vehículo, el atardecer da paso a una tormenta de nieve feroz. Qué oportuno. Ya te digo, la visibilidad cae a plomo, el hielo se apodera del asfalto y el pobre vehículo lucha patéticamente por avanzar. A mí me encanta cómo este clima implacable actúa como un espejo meteorológico perfecto, ¿no? Refleja la tormenta psicológica que asola a Tegan. La nieve blanca y cegadora representa su incapacidad total para ver el futuro. La isla de todo. De todo contacto. Abandonado su ciudad, su trabajo de mierda, el dinero. Está conduciendo hacia la nada más absoluta. Y la tensión sube un peldaño más cuando el GPS pierde la señal de Internet. El terror de la era moderna. Exacto. Se desvía por una ruta rodeada de bosques densos intentando esquivar lo peor de la ventisca y ¡pum!, sin señal.
Está formalmente desconectada del mundo. Y el aislamiento es asfixiante ahí dentro. Además, la autora introduce en la estrechez de ese coche un elemento que, madre mía, activa todas las alertas narrativas. ¿Qué cuenta? Al repasar mentalmente sus pertenencias, Tegan menciona de pasada que lleva dentro del bolso una petaca de titanio. Ojo al dato. Es pesada, está llena y pertenece a su hermano Dennis, que se la dejó olvidada en su última visita. A ver, en la estructura de un thriller, este es el clásico principio del arma de Chekhov. Si hay una pistola en el primer acto, tiene que dispararse en el tercero. Exactamente. Un objeto contundente y súper pesado de titanio en el bolso de una mujer que huye aterrorizada en medio de la nada no es una coincidencia decorativa. Es un elemento con un propósito fatal que está simplemente esperando el momento preciso para ser utilizado. La tensión se corta con cuchillo. Imagínate la escena. La tormenta ruge contra los cristales. La calefacción del coche viejo apenas funciona. Y la carretera es una pista de hielo puro. En ese punto máximo de vulnerabilidad y encierro, el silencio del habitáculo salta por los aires. ¿Qué pasa? El teléfono móvil que está sin señal de datos, pero que milagrosamente aún tiene algo de cobertura de red, empieza a sonar de forma estridente. Tegan mira la pantalla brillando en la oscuridad del coche, y el nombre que parpadea no es el de su hermano esperando su llegada, es Jackson Bruckner. Se me ponen los pelos de punta. Es que es brutal. El rostro amable del encubrimiento. El gestor de crisis personal de un violador en serie. Que esa llamada llegue justo en medio de una carretera desierta, en plena tormenta de nieve, es una demostración de poder sádica. Le están diciendo, oye, no puedes escapar, sabemos dónde estás y estamos yendo a por ti. Y lo peor es que el relato se corta exactamente en este punto de tensión insoportable. Te dejan con el corazón en la boca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta disección de la pobreza, de la manipulación legal asquerosa, de la memoria fragmentada por el trauma. Pues yo creo que significa una confrontación directa con nuestra propia vulnerabilidad. Dentro de sistemas que están diseñados específicamente para proteger al fuerte y devorar al débil. Sí, el pez grande se come al chico. Tal cual. Expone la desgarradora realidad de que muy a menudo la redención moral y la supervivencia física son mutuamente excluyentes. Nos muestra cómo la mente y el cuerpo llevan el registro de un trauma que la memoria consciente intenta ocultar para no volverse loca. Claro. Y, en el fondo, exige a la audiencia que se haga una pregunta muy incómoda, de esas que no te dejan dormir. ¿Hasta dónde llegaríamos o qué principios sacrificaríamos si la vida de quienes amamos estuviera en peligro bajo la amenaza de un poder absoluto? Es que es una espiral de pura desesperación humana. Es muy fuerte. Pero antes de concluir este análisis a fondo, oye, hay una última pieza del rompecabezas. ¿Ah, sí? Un pensamiento provocativo que yo creo que cambia por completo el tablero del juego. Volvamos por un segundo al principio absoluto de la novela, a esa escena escalofriante en el hielo. Vale, la confesión del estrangulamiento. Esa. Pensemos fríamente en los elementos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Ese narrador en la nieve, con las manos alrededor del cuello de alguien, llorando, argumentando que no es una mala persona, que no miente, que no roba, y que el asesinato era la única manera de resolver la movida. Sí, lo tengo. Vale. Y ahora miremos dónde hemos dejado a Tegan. Aislada en la nieve, perseguida implacablemente por el perro de presa de un depredador millonario. ¡Madre mía! Ya veo por dónde vas. Sosteniendo una petaca de titanio macizo dentro de su bolso. Y, lo más determinante de todo, es una madre acorralada que acaba de comprender que el sistema legal no solo no la va a proteger, sino que está diseñado para destruirla. O sea, no tiene margen de maniobra ni red de seguridad. Ninguna. Es la tormenta perfecta. Es la transformación de una presa en alguien que ya sencillamente no tiene nada que perder. Exacto. Así que queda flotando una inquietud aterradora para quienes nos escuchan. Existe la posibilidad de que esa voz en el prólogo, ese asesino desesperado y lleno de remordimientos que ahoga una vida en la nieve blanca, no sea el villano implacable de la historia, sino la propia Tegan, cruzando definitivamente el límite de la humanidad para garantizar la supervivencia de su hija. Me dejas sin palabras. Esa perspectiva transforma toda la estructura moral de la lectura. O sea, convierte la historia de supervivencia en una tragedia sobre cómo las víctimas se ven forzadas a convertirse en aquello que más temen. Dejamos esta profunda inquietud sobre la mesa para que le deis vueltas. Ha sido fascinante sumergirnos en los intrincados laberintos de la memoria, el poder y la desesperación de estas páginas.
Desde luego que sí. Hay que mantener siempre la curiosidad alerta y seguir cuestionando las estructuras invisibles de las narrativas que nos rodean. Nos encontraremos en la próxima exploración. Hasta la vista. Un saludo a todos y a seguir prestando mucha atención a los detalles oscuros.